Cristo, ¿está poniendo atención? Amén. A lo que está diciendo Pablo. Amén, sí, Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, Amén. de sinceridad y de verdad. Amén. Oh, amén, Señor. No se olviden, hermanos, los primeros sellos, el primer sello que hablaba, descubría a Satanás y descubría al espíritu nicolaita. Amén. ¿Qué es lo que hacía el nicolaísmo? Subyugaba al pueblo. Decía, el pastor es el líder de la iglesia. Y ellos negaban al Espíritu Santo siendo el líder de la iglesia. Oh, amén, Señor. Y ellos se ponían como autoridad. Y después, ¿qué es lo que venía? Venía el espíritu de Balaam. ¿Qué es lo que hacía Balaam? Balaam mezcló la palabra de Dios con la doctrina propia que él tenía para entregar al pueblo. Amén. Así es, amén. Eso es lo que hizo Balaam. Así es. Balaam no pudo maldecir a Israel. Quería el dinero, un pastor asalariado, un pastor que solamente tenía que predicar lo que el pueblo quería que predicase. Amén. Entonces el pueblo le dijo, ve, maldice a Israel. Entonces cuando fue a maldecir a Israel, no lo pudo maldecir, porque no se olvide, él era un profeta de Dios. Así es, Señor. No, Padre. Amén. Pero era un profeta asalariado. Así es. Él era un pastor, pero un pastor asalariado. Entonces, él no pudo maldecir a un pueblo santo, Amén. porque había una profecía. Todo aquel que te maldiga será maldito, y todo aquel que te bendiga será bendito. Entonces toda maldición se convertía en bendición. Oh, Padre. Por eso es que Balaam, cuando quería maldecir, solamente salían bendiciones hacia el pueblo de Israel. Oh, Señor, es verdad, Padre. Amén. Entonces nos damos cuenta que ahí, hermano, en los sellos, Dios aborrece la doctrina de Balaam. Amén. Así es, Amén. amén. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo Balaam? Panes con levadura. Así es. Así es, amén. Ahora, en Hechos, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, hablando de las fiestas, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesio para no detenerse en Asia. No se olviden que Pablo fue un apóstol para la iglesia gentil. Así es, amén. 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 Todos los demás apóstoles para la iglesia judía. Amén. Así es, Señor. Pero Pablo, un apóstol para la novia gentil. Así es, amén. Amén. Entonces Pablo andaba en Asia. No se olvide que ahí están las iglesias gentiles. Amén. ¿Cierto? Ahí están las 7 iglesias, tanto Efesios, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Sardis, ¿cierto? La Odisea, todas las iglesias que estaban ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿cierto? Todas esas iglesias eran de Asia, Asia Menor. Así es, amén. 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 Entonces Pablo andaba por ahí, ¿cierto? Andaba predicando, dice, versículo Hechos 20, 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesio para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Amén. Él quería celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde? En Jerusalén, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque él era mitad gentil y mitad judío. Así es, amén. Amén. Ahora, hermano, para entrar de lleno en el tema, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, quien había estado 430 años Así es. en esclavitud, ¿dónde? En Egipto. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué ellos fueron llevados de esclavo a Egipto? Y ellos fueron como hombres libres, ¿ah? Nótese, nadie los llevó a Egipto. Así es, Señor. Ellos fueron solos. Amén. ¿Pero por qué?
porque ellos cometieron un grave error. Es verdad, Padre. Amén. El error de ellos fue haber vendido a José. Amén. Correcto. Ahora, José era hermano de los patriarcas. Así es. Amén. Él tenía un hermano y 10 hermanastros. Así es. Amén. Así es, Señor, amén. Todos hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. No se olvide siempre, una mujer en la Biblia tipifica una iglesia. Así es. Amén. 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 Ahora, ¿cuál era su hermano legítimo? Benjamín. Amén. ¿De quién eran ellos hijos? De Raquel. Amén. ¿A quién amaba Jacob? A Raquel. Amén. Amén. Las demás, una era Lea, ¿cierto? Pero Lea, no se olvide, Lea era la madre, ¿cierto? De Judá. Así es, Señor. ¿De dónde viene Jesús? Si todo esto es un plan de Dios, hermano. Amén. Y todo esto es un engaño para engañar a los sacerdotes. Amén. ¿A quiénes? ¿Cuáles sacerdotes? Descendientes de la tribu de Leví. Amén. No se olvide, hermano, los sacerdotes, ellos ministraban. ¿Dónde? En el templo. Ahora, pero veamos lo siguiente. El primer error de ellos, de estos hermanos de José, fue haber vendido a José. Ahora, ellos, al vender a José, rechazaron el Espíritu Santo. Así es, Señor, Amén. amén. Señor. Amén. Amén. José Gloria a Dios. tipificaba, era un tipo de Cristo. Amén. Nadie podía acusar a José de absolutamente nada. José estaba viviendo una vida perfecta. Ahora, José, al vivir una vida perfecta, su padre, sin saberlo, entonces le mandó a hacer una túnica, ¿no es así? Amén. Una túnica de 7 colores. Amén. Usted sabe que los 7 colores representan el arco iris. Amén. Un pacto. Amén. Y nosotros podemos ver el arco iris, ¿cierto? En el libro de Ezequiel. Primeramente lo vemos en el Génesis, ¿cierto? Con el arca de Noé. Después lo vemos en Ezequiel, ¿cierto? Cuando él ve a Jehová de los ejércitos y un arco iris lo rodeaba en forma de círculo, ¿cierto? Podemos verlo también en el libro, ¿cierto? De Apocalipsis, ¿cierto? Tenía un arco iris sobre sus hombros. Era un arco iris paralelo, así, hermano. O sea, tenemos diferentes formas de arcoíris, pero siempre esos arcoíris hablan de Dios, Amén. hablan de lo que es Dios. Sí, Señor. Y ahí tenemos, ¿qué es lo que es Dios? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto? Que el arcoíris, a medida que va creciendo, llegamos a lo que es Cristo. Amén. 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 Señor, Bueno, amén. y entonces el padre con mucho amor, Jacob, no se olvide que Jacob era un profeta de Dios. Así es, Señor. Y Jacob le hizo, ¿cierto? Vio algo especial en José. Así es, Señor, amén. Y entonces le mandó a hacer esta túnica, ¿cierto? De 7 colores. Y cuando se lo entregó a José, la Biblia dice que los hermanos de José sintieron envidia de José. Así es. Amén. Ahora, ¿en qué radicó la envidia? En primer lugar, en el amor de su padre hacia su hijo. Así es, amén. Porque la Biblia dice que Jacob amaba más a José. Así es, Así es, amén. Sí, Padre. Así es, Señor. En segundo lugar, José tenía algo especial. José tenía un don de Dios. Amén. Así es, Señor. Él podía soñar sueños. Y todos los sueños que él soñaba eran realidad. Amén. Sí, amén. Él tenía un don. No se olvide que todo don proviene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, por él tener visiones, por José tener sueños, por ser amado de su padre, sus hermanos lo odiaron. No se olviden, no eran enemigos, eran sus hermanos. Amén. Amén. Sí, Amén, Señor, amén. amén. Entonces, José era un tipo de Cristo siendo rechazado por sus hermanos. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Cristo fue rechazado por sus hermanos. Amén, 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 Señor, amén. amén. En otras palabras, José fue un tipo rechazado por tener la correcta palabra de la hora, Amén. Amén, sí, Señor, amén. por tener la correcta visión de la hora. Amén.
era la palabra de la hora. Amén. Mire, usted ha leído su Biblia. Sí. Ni su padre podía entender a José. Amén. Jacob, él era un profeta. Gloria a Dios. Amén. Pero José era el tipo perfecto de la hora. Gloria a Amén. Dios. Señor, Amén. aleluya, Padre. Gloria a Dios. Gloria a ti, Rey. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? A través de los celos, a través de la envidia, los hermanos rechazaron a José y decidieron venderlo. Así es. Así es. Ahora, ellos no se estaban dando cuenta, pero ellos estaban rechazando el Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. No fue culpa de su papá, pero su papá, al ellos vender a José, su papá, llegó el tiempo en que él también se encontró sin el Espíritu Santo, Oh, Así es, Señor. siendo un profeta de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor, Padre. es correcto. Y eso lo demuestra la Biblia claramente, Así es, Señor. porque su padre, su madre, sus hermanos, las esposas de sus hermanos, todos empezaron a perecer de hambre. Amén. Aleluya. Y hambre, ¿qué tipifica eso? La palabra. Amén. Ellos no tenían alimento espiritual para comer. Así es, Amén. Señor. Amén. Sí, Cristo. Jacob, siendo el pastor, siendo un profeta de Dios, él no tenía que predicarles. Amén. Ya no tenía la gracia que tenía en un comienzo. Oh, Señor. Aleluya, Padre. No se olviden, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, él empezó a caminar diferente. Así es. Amén. Pero no se olvide, cuando una iglesia, cuando una iglesia entra en lo ritual de servir a Dios, cuando hace las cosas, voy a la iglesia porque tengo que ir, Amén. voy a la iglesia porque sé que hay un Dios, entonces se entra en lo ritual. Así es, Señor. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, es tan sensible Amén. que emprende el vuelo. Entonces nosotros no podemos caer, hermanos, en lo que caen los demás. Amén. Tenemos que saber por qué venimos a adorar a Dios. Tenemos que saber por qué venimos al altar de Jehová. Amén. Sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Oh, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora podemos entender, hermanos, cómo es que esa congregación, donde ellos tenían un profeta en medio, el cual se llamaba Jacob, teniendo los 11 patriarcas, sus esposas, sus hijos, haciendo cultos para Dios, adorando al correcto Dios, pero ellos ya no tenían el Espíritu Santo en medio de ellos. Amén. 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 Son tremendas palabras, hermanos, Sí, Señor. Amén. pero eso sale en la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Ellos abandonaron su tierra. La tierra prometida que Dios les había dado. ¿Por qué? Por rechazar el Espíritu Santo. Amén. Y eso ocurre con cada congregación Amén. que comienza bien, pero termina rechazando el Espíritu Santo. Amén. Se encuentra vacía y entonces ellos entran en Egipto. Amén. 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 Señor. Aleluya, Amén. Padre. ¿Lo pueden ver, hermano, el misterio? Amén. Oh, aleluya, Padre. ¿Cómo es que una iglesia parte con la correcta palabra de Dios? Así es, Señor. Amén. Tienen un pastor en su medio, pero el hecho de rechazar el Espíritu Santo, ellos tienen que irse a Egipto. Amén. Oh, Correcto, Señor, Señor. Amén. aleluya, Padre. Gloria a Dios. Oh, mi Cristo, Amén, amén, Señor, amén. Ahora, en este último tiempo, eso es muerte. Amén. Sí, Señor. Señor. Ahora nos damos cuenta, hermano, y nosotros conocemos la historia de lo que ocurrió con José, ¿cierto? Cómo es que él fue rechazado y para preservación de vida de ellos. Así es, amén. Pero ya no estaban en la tierra prometida. Ya no estaban en la tierra de Dios. Es más, ¿qué es lo que dijo José cuando se iba a morir? ¿Qué es lo que dijo Jacob antes de morir? Lleven mis huesos.
Así es, Señor. a la tierra que nos pertenece. Así es, A Señor. Jerusalén, ahí yo quiero estar, porque un día el Mesías nos resucitará. ¿Dónde? En Jerusalén, allá en la tierra prometida. Gloria a Dios. Pero hubo una descendencia, pues, hermanos. Gloria a Dios. Hubo una Sí, Señor, descendencia. amén, amén. Y la descendencia de ellos, ¿dónde murió? En Egipto. Así es, Amén, Señor. amén, Amén. amén. Porque esas son las causas de rechazar el Espíritu Santo. Entonces se cría una iglesia estéril. Así es, Señor. Entonces, ¿qué pasa con los nietos? ¿Qué pasa con los hijos? Los padres muchas veces son responsables Así es, Señor. de esa muerte espiritual. Amén, sí, Señor. Porque ellos rechazaron el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios tiene que levantar una nueva generación. Gloria a Dios. Gloria a mi Dios. Amén. Sí, Padre. Ellos habían abandonado su tierra, ahora iban en dirección contraria. En vez de permanecer en la tierra, en vez de ellos clamar por la liberación, en vez de ellos clamar, entonces, ¿dónde hay alimento? Amén. Oh, mi Padre. Gloria a Dios para siempre. Ellos rechazaron la tierra prometida. Ellos fueron en dirección a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Mundo. ¿En busca de qué? En busca de alimento, hermano. Fueron en busca de alimento allá en Egipto. Mire lo contradictorio, hermanos. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que ahí estaba José, Amén. un tipo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ellos encontraron cobija ahí en ese lugar. José no los rechazó. Es más, la Biblia dice que Él los amó. Él los abrazó y lloró junto a ellos. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando todos ellos murieron, Jacob murió, José murió los patriarcas murieron, ahí murieron sus esposas. Ahí vino una generación, hermanos. Una generación de 400 años. Pero ahora esa generación no era libre. Así es, Señor. Ellos llegaron siendo hombres libres. Ingresaron en Egipto como hombres libres. Pero después Satanás se dio cuenta. Estos están aquí disfrutando. Ellos pasan a ser ahora mis esclavos. Correcto, amén. Gloria a Dios. Ellos no estaban en la tierra de liberación, donde ellos tenían que ser libres. Oh, Padre, aleluya. Ellos estaban en una tierra que no era su heredad. Amén. Amén. Así es, Señor. Entonces ellos tuvieron que ir al mundo, ¿ves? A Egipto para ser alimentados. ¿Por qué? Porque José, un tipo de Cristo, un tipo del Espíritu Santo, fue rechazado. Señor. Ellos sin duda fueron bien recibidos. Pero ellos al poco tiempo ya estaban esclavos. Amén, Señor. Oh, mi Cristo. Así es. Ellos cayeron en la trampa de Satanás. Así es, amén. Muchos murieron en la esclavitud. Muchos se olvidaron de sus tradiciones. Muchos murieron quizás adorando a otros dioses. Pero había una profecía. Aleluya. Dios le había profetizado a Abraham. Amén. Amén. Señor, amén. Correcto. Tu pueblo Amén. que gozará de una tierra Así es. que produce leche y miel. Amén. Ellos estarán esclavos por 400 años. Dios siempre da un tiempo, hermano. Gloria a Dios. Llega el tiempo en que Satanás tiene que dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo guarda ahí en sus escrituras. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando pasaron estos 400 años, hermano, podemos ver entonces que Dios tiene que enviar a su hombre. Aleluya. Un profeta águila, hermano. Un profeta que nadie podría hacerle libre. O sea, nadie podía luchar en contra de él.
¿Por qué? Porque cuando viene un profeta, el profeta trae liberación al pueblo. Así Amén. es, Señor. Amén. Oh, hermano, 400 años. Entonces, cuando ellos vieron a este profeta, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel después de haber estado orando por su liberación? Dice la Biblia que ellos lo rechazaron. Ah, sí, Señor. Amén. Y eso es lo que pasa. Siempre, cuando llega un profeta a liberar al pueblo, el pueblo mismo lo rechaza. Así es, Señor. Amén. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra? Sí, Así es, Señor. Amén. Él vino a liberar a su pueblo. Amén. Pero su pueblo lo rechazó. Amén. Así es, Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Pero ellos querían volver a su tierra. Ellos querían volver a su tierra. Entonces Dios les entrega su plan de redención. Gloria a Sí, mi Dios. Cristo. Amén. Aleluya. Ustedes serán libres. Ustedes volverán a la tierra que a ustedes les pertenece. Así es. Pero ustedes van a cumplir ciertas ordenanzas. Ahora, esas ordenanzas, hermanos, para el pueblo judío eran ordenanzas naturales. Amén. No eran no eran ordenanzas espirituales. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es. Amén, Señor. Ahora, no se olvide, nosotros tenemos que ser espirituales. Amén. Amén. Fíjese que hace un tiempo atrás, Dios le dio una visión a mi esposa. Amén. Y se la voy a declarar para que ustedes puedan escuchar, hermano, lo que Dios le mostró. Ella vio cuando estaba predicando aquí el pastor, y entonces ella vio que había un ángel parado en este lugar. Amén. Señor, amén. Y entonces ese ángel estaba anotando. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces mi esposa dijo, oh, dijo, el ángel está pasando lista. Así es, Señor. Amén. Y ella dijo, gracias a Dios que yo vine. Y vinieron mis hijos. Y entonces vamos a hacer hallado presente. Y el ángel le dijo, no, Así es, Señor. Amén. no estoy pasando lista. Así es, Señor. Estoy anotando a los que realmente me están adorando en espíritu y en verdad. Y los que no lo están haciendo. Amén. Así que usted no quiera engañar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si usted está aquí, más vale que entre en el Espíritu. Amén. Porque si no, usted va a ser hallado como una virgen fatua. Amén. Señor, amén. Sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia, ¿podrá engañar el hombre a Dios? No, mi Cristo, no, Padre. No, pues hermano. Nunca, Señor. Oh, Cada persona tiene que entrar en su espíritu. Amén. Hoy en día, ¿qué está celebrando el mundo? La final de una Copa Mundial. Todos están en su espíritu. Así es. Pero dése cuenta, hay gente que no le gusta el fútbol. Pero Satanás le ha dado para que ellos tengan su propio espíritu. Entonces hagan un gran sábado. Así es. Ustedes tienen su propio sábado. Y entonces ahí van a tener sus fiestas, sus bailes. Yo les voy a dar a ustedes la música que ustedes quieren. Y les voy a dar a ustedes esos lugares de diversiones para divertirse. Pero habrá un pueblo de Dios Amén. que luchará para entrar en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ha leído su palabra. aleluya. ¿Qué dijo el rey David? Oh Señor, yo quiero estar un día en la casa de Jehová, Amén. y no 1000 fuera de ellos. Amén. Oh, mi Cristo, Señor, aleluya, Padre, gloria a ti. David sabía cómo adorar. Amén. Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Amén, Señor, aleluya. ¿Qué es lo que hacía David cuando iba a adorar a la casa de Dios? Él no iba y se sentaba, hermano, como un verdadero ritual. Él iba a humillarse delante de Dios. Amén, amén. ¿Qué es lo que hacía Job, hermanos? Job no tenía una Biblia como nosotros. Amén. Pero la Biblia no se olvide. Cuando Dios se entrevistó con el hijo de Abraham, Isaac, Dios le dijo, mira Isaac, yo he amado a tu padre. Toda la vida él fue mi amigo. ¿Y sabes qué? Isaac, Abraham guardó todos mis mandamientos. Así es, Señor.
Dios. ¿Cuáles mandamientos si Abraham no tenía una Biblia? Así es, Señor. Así es, Amén. Señor, amén. Lo que pasa es que Dios en cada uno de nosotros estampó su palabra, hermano, en nuestra alma. Gloria a Dios para siempre. En nuestra alma, ahí en lo más profundo, nosotros podemos identificar que esta es palabra de Dios. Por eso es que el diablo no nos puede engañar, hermano. Por eso es que el enemigo nos coloca trampa, nos coloca aflicción, coloca duda, pero aún así nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Alabanza, El Señor. diablo no podrá engañar Amén. a los predestinados. Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso está el trigo y la cizaña. Amén. El trigo siempre será trigo. Amén. Y la cizaña nunca podrá ser trigo. Amén. Aunque venga la lluvia, la cizaña diga, gloria a Dios, ha venido la lluvia, pero nunca podrá ser trigo. Pero el trigo cae en la lluvia, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque desde que nací siendo trigo. Gloria a Dios. Entonces Dios le dijo Gracias, mi Dios. a Isaac, mira Isaac, yo respetaré el pacto que hice con tu padre, Amén. pero tú Amén. debes guardar los mandamientos que tu padre ha guardado. Oh hermano, cuando Isaac empezó a caminar, él conocía los mandamientos porque estaban en su alma. Amén. Usted no necesita una Biblia, hermano, para guardar los mandamientos. Amén. Porque la Biblia está guardada en su alma, hermano. Amén. Usted sabe que hay un Dios todopoderoso. Amén. Usted sabe que Cristo vino y dio su vida por nosotros. Entonces el diablo ya no se lo puede quitar a usted. Amén, Señor, aleluya, Padre. Podrán venir batallas, Amén. podrán venir pruebas, aflicciones, enfermedades. Pero con todo, Él murió por nuestras enfermedades. Él murió en pelea nuestras batallas. Él es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios para siempre. Él es nuestro libertador. Él es nuestro general. Él es nuestro rey. Él pelea nuestras batallas. Gloria a Dios para siempre. Sin duda que había 10 vírgenes y había 5 vírgenes diciendo, ¿y para qué quieren el aceite? El aceite no es necesario, aún es de día. No estaban pensando que la noche se aproximaba. Amén. Y cuando viene el esposo, en la noche, Amén. en la última edad, ahí Amén. es cuando el esposo viene. Amén. Por eso es que muchos han despreciado el Espíritu Santo. Por eso es que muchos han dejado de lado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida. Amén. Vírgenes, sí, claro que son vírgenes, pero son vírgenes rechazadas. Así es, Señor. Oh, Gloria a Dios Cristo, para aleluya, siempre. Padre. Entonces Dios tiene que entregar un plan de redención. Amén. Dios tiene que entregar un plan, hermanos. Así es, Señor. Y nadie puede escapar a esos estatutos. Amén. Nadie puede decir esto es menos importante. Oh, Señor, aleluya. Por eso es que usted va a una iglesia pentecostal. ¿Qué es lo que dice la iglesia pentecostal? El Antiguo Testamento es solo historia nada más. Así es. Así es. Hay otros que son más osados y dicen lo que escribió Pablo es solamente un ejemplo nada más. No pueden ver el Espíritu Santo ahí obrando, hermano. Amén. Amén. Oh, hermano, cuando un pastor me dijo, bueno, lo que escribió Pablo, bueno, Pablo odiaba a las mujeres. Así que Pablo para nosotros es un buen ejemplo. Es más, los judíos lo odian. ¿Sabían ustedes que los judíos odian a Pablo? Así es, amén. Yo he leído mucho. ¿Sabe usted que he estado leyendo lo que escriben los judíos sobre Pablo? Dan ganas de, hermano, de pasar por alto, hermano, eso. Pero uno como ministro tiene que leer todas las cosas, hermano, Así es. para poder ver el camino que estamos caminando. Amén. ¿Por qué hay tanta gente turbada, hermanos? Así es, Así es, Señor. Señor, Amén. amén. ¿Por qué hay tanta gente, hermano, que ofrece dinero para que uno le siga? Correcto. Así es, Señor. Correcto. Amén. Amén. Porque vienen a turbar, hermanos. Amén. Amén. Ellos son demonios que los han posicionado para engañar. Jesucristo dijo, vendrán falsos cristos, Amén. falsos ungidos, que engañarían a todo el mundo.
excepto los escogidos. Amén. Así es, Amén. Señor. Eso significa que todos serán engañados. Cuando en el libro Apocalipsis habla sobre la marca de la bestia, dice, y todo aquel que no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero Así es. fue en pos de la bestia. Amén. Amén. Todos, no dice casi todos, dice todos aquellos que no estaban en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia? Así es, Señor. La levadura, pues, hermanos. Amén. 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 Añadirle a la palabra, Amén. añadirle a las escrituras o quitarle a las escrituras. Así es, Así Señor. es, Amén. Señor. Amén. Entonces podemos nosotros quitarle algo a la palabra de Dios. No, Señor. Amén. Cuando la Biblia dice que no, ni una tilde de su palabra Así es, Señor. Amén. Oh, quedará vacía. Amén. oh, mi Cristo. Éxodo 12:1 dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón Amén. en la tierra de Egipto diciendo, dese cuenta, ellos estaban en Egipto. Ellos estaban esclavos cuando Dios les habló. Así es, Señor. Ahora, ¿quién los fue a buscar allá? Fue el mismo Dios. Amén. ¿Quién los fue a buscar a usted? Aleluya. Gloria a Dios. No fue el mismo Dios. Estábamos extraviados, estábamos perdidos. Fue Cristo mismo yéndonos a buscar, hermanos. Gracias, Padre. Ahora, Amén, sí, mi Cristo. Gracias. Jesucristo dijo, Él vino a buscar lo que se había perdido, hermano. Amén. Sí, Señor. Estábamos en Egipto, hermano. Amén. Oh, Amén. mi Cristo, es verdad, Hay Señor. mucho, había un dicho pentecostal, hermano, cuando yo caminaba por los pentecostales. Oh, Él nació en cuna de oro. Ese es el error más grande que hay, hermanos. ¿Por qué en cuna de oro, decían ellos? Porque nació dentro de la iglesia. Y yo veía esos que nacían en cuna de oro terribles, descarriados, hermanos. Así es, Señor. Fríos, formales. Así es, Señor. Yo veía que la cuna de oro, hermano, era una cuna de barro, hermanos. No servía de nada nacer dentro de la iglesia si no se tenía una experiencia en Cristo. Amén. Si ellos no conocían a Cristo, Amén. ¿de qué les servía estar dentro de una iglesia? Amén. Amén. Padre. Por eso es que el profeta decía, Dios no tiene nietos. Amén. Oh, Amén, sí, amén. Señor. Oh, yo Amén. nací en una cuna de oro. ¿De qué sirve? Oh, Señor Jesús. ¿De qué sirve que nuestros hijos nazcan aquí si no tienen una experiencia real en Cristo? Así es, Amén. Dios. Amén. Mi Dios no le sirve a mis hijos. Amén. Así es, Señor. Ellos tienen que tener su propio Dios. Amén. Tienen que ver a Cristo. Tienen que ver la cruz del Calvario. Amén. Tienen que pasar por esa cruz y ganarse debajo y que la Aleluya. sangre los bañe Amén. para ser perdonados por sus Amén. pecados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén, sí, Padre, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Job, hermanos? Job, el libro más antiguo de la Biblia, hermanos. Usted sabe que Job era contemporáneo en los tiempos de Abraham. Así es, Amén. amén. Y Job, hermanos, ¿cómo es que él sacrificaba un cordero? ¿Cómo lo sabía Job? Aleluya. Amén. Así es, Señor. Porque Job tenía la revelación, hermano. Amén. Job sabía, conocía los misterios. Amén. Oh, yo antes hablaba lo que no entendía, pero hoy mis ojos te ven. Hoy los sellos han sido abiertos. Hoy día puedo verte. Y sé que un día tú darás tu vida en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que sacrifica un cordero. Amén. Oh, mi Cristo. Aleluya, Eres, Padre. Señor. Oh, Amén. ya sé que un día, Señor, amén. un día aún desecha esta mi piel. Aleluya. Te voy a ver, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos tenemos esa fe, hermano? Oh, gloria a Dios. Aunque nosotros algún día vayamos a la tumba, de ahí Dios nos levantará. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Lo primero que ellos tenían que hacer para ser liberados era aceptar al profeta de la edad. Así es, Amén. amén. Cristo. Era lo primero. Amén. ¿Qué sacaban? Moisés, un verdadero profeta águila, Así es. les enseñaría cómo Jehová de los ejércitos los liberaría. Amén. Señor, Amén. amén. Sí, Padre. Así es. Y ahora ellos tenían que, no se olvide, ellos vieron a Moisés allá en el trono de Egipto.
Moisés, un heredero al trono. Señor. Así es. Correcto. Así que ellos tenían que dejar de lado todo prejuicio, todo odio. Amén. Sí, Señor. Correcto. Amén. Moisés comiendo los mejores manjares y ellos bajo el látigo. Amén. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? En primer lugar, perdonar. En segundo lugar, reconocer que él era un hombre de Dios, un enviado de Dios, Oh, Señor. Amén. y reconocer de que Dios lo estaba utilizando, hermano, a Moisés. Así que, hermano, ¿por qué Dios lo utiliza a él? ¿Por qué este hombre? Por eso es que el profeta dice, el ministerio quíntuple, dice, un verdadero ministro nace ministro. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. O sea, un profeta nace profeta. Amén. Amén. Sí, Correcto. Señor. Padre. Amén. 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 No se hace profeta. Amén. Ahora déjenme decirles algo. En Israel habían escuelas de profetas. Así Amén. es. Amén. Así es. ¿Verdad? Ustedes se recuerdan, hermano, cuando estaba Eliseo, hermano, ahí. Sí. Oh, hermano, recién Elías había sido tomado. Y entonces él pasa, cruza el Jordán, ¿cierto? Lo ven. ¿Quiénes? Los de la escuela de los profetas. Los hijos de los profetas. Ahí estaban ellos, Correcto. siendo educados ahí en sus grandes templos. Y entonces, ¿dónde está tu profeta? ¿Dónde está tu maestro? ¿Dónde está Elías? Algunos fueron a buscarlo por allá. No creían en el arrebatamiento. Así es. Correcto. Amén. No, hoy en día ya no hay arrebatamiento, no existe. Así que vamos a buscarlo, porque nuestros padres nos han enseñado de que no hay arrebatamiento. Señor. Eso no está ocurriendo hoy en día, ¿no? Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. No Sí, creo. Padre. ¿Cómo han dejado de lado la palabra, hermano? Así es. Señor, amén. Y entonces, dice la Biblia que Eliseo entonces fue a cierto lugar y entonces ahí estaban los ministros. Y entonces vamos a buscar alimento. Y entonces ahí estaba este viejo Eliseo ahí. Y entonces empezaron a preparar un alimento, hermano. Usted sabe que alimento es palabra. Amén. Correcto. Y Amén. entonces fueron a buscar y empezaron a sacar unas calabazas. Y eran unas calabazas envenenadas. Sí, Señor. Ellos tenían palabra envenenada, hermano. Amén. Eso es lo que ellos comían. Eso es lo que ellos le daban al pueblo. Amén. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Esto no está bien. Correcto. Amén. Traigan harina. Traigan palabra pura. Aleluya. Amén. Esto lo vamos a hacer como corresponde. Así es, Señor. Amén. Y entonces él empezó a darles alimento correcto. Amén. Así es, Señor. Correcta palabra, ¿ves? Amén. Dice la palabra de Dios, siguiendo Éxodo capítulo 12, dice, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel. No se olvide, hermanos. Hay un Israel natural y un espiritual. Así es. Amén. Hay una Jerusalén natural y una espiritual. Amén. Hablad a toda la congregación en Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Así es. Un cordero por familia. Esto es personal, hermano. Amén. Amén. Más si la familia fuese tan pequeña que no alcanzaba, porque el cordero había que comerlo completo. No había que dejar absolutamente nada del cordero. Amén. Más si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dese cuenta, hermano. No podía ser cualquier clase de animal. Así es. Tenía que ser un cordero. Amén. Correcto. Amén. Amén. Recuerde, Así es. los egipcios, ellos eran adoradores paganos. Amén. Cada una de las plagas era un dios que ellos adoraban. Amén. Amén. Pero Amén. tenían ellos más dioses. Amén. Simplemente Dios los estaba atacando con sus propios dioses nada más. Así es, Señor. Amén. 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 Así es. Ahora recuerden, los egipcios, ellos eran paganos, eran adoradores de otros dioses. Así es. Ellos sacrificaban todo tipo de animales. E incluso ellos sacrificaban personas a sus dioses. Así es. Amén. Pero Dios
tenía que enseñarles a ellos que el verdadero sacrificio era a través de un cordero. Amén. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque estaba tipificando, nos estaba mostrando lo que ocurriría en estos tiempos. Amén. Así es, Señor. Lo que tenía que venir era el verdadero cordero. Los judíos estaban confundidos. Así es, Señor. No sabían cómo adorar, cómo sacrificar. Entonces Moisés les estaba diciendo, tiene que ser un cordero. Las instrucciones tienen que ser exactas. ¿Para qué? Porque esto es de vida o muerte. Así es, Señor. Amén, Señor, amén. No se olvide, Moisés era un profeta águila. Y un profeta águila ve más allá. Amén. ¿Qué estaba viendo Moisés? Moisés estaba viendo la cruz del Calvario. Amén. Estaba viendo el sacrificio de Cristo. Ahora el versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Ponga atención a todo esto, Amén. hermanos, para que después usted pueda ver lo que ocurrió allá, en la cruz del Calvario. Amén. Sí, sí. Macho de 1 año lo tomaréis. O sea, tenía que ser macho y tenía que ser un cordero nuevo. Amén. Amén. El cordero debía de ser puro, sin mancha, sin defecto. Dios le estaba indicando que un cordero nacería Así es. y este no tendría manchas. Amén. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora fíjense ustedes, hermanos. Todo indica algo. Así es. ¿Por qué el día 14? No el día 15, no el día 20, no el día 29. ¿Por qué el 14? No el día 5. Recuerden, ¿cuántas edades son? 7. 7 edades. Para la novia gentil. ¿Cuántas edades tuvo Israel? Está hablando aquí de las 7 edades del pueblo de Israel Y nació. y del pueblo gentil. Amén. 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 Ahora, si eso usted lo quiere encontrar, eso lo predica el hermano, el profeta, no se olvide. Amén. Así es, Señor, amén. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en las 2 tardes. No se Amén. olvide, Israel tuvo una tarde Amén. y nosotros tendremos nuestra Gloria a tarde. Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, amén, amén. Israel tuvo 7 edades de su iglesia. Y en el momento del fin, Él se hizo presente. Amén. Aleluya, Padre. Amén. 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 Ahora déjenme decirles algo. En el libro de Daniel dice que todavía le queda un cachito a Israel. Y le queda una porción de su tarde. Pero para nosotros no, pues, hermanos. Amén. Oh, Señor. Amén. Aleluya, amén. Ahora, la novia gentil ha tenido 7 edades de la iglesia. Y en este tiempo del fin, Cristo una vez más se hace presente. Gloria a Dios. Señor, amén. ¿Quién? El Cordero. Amén. Amén, sí, Padre, amén. De eso está hablando aquí, hermano. Y lo guardaréis hasta el día 14. Gloria a Dios. Hasta este último día Amén. tenemos que pensar en esa cruz del Calvario. Amén. Amén, sí, Padre, amén. Versículo 7. Y tomarán de la sangre. Yo me encontré con un grupo que ellos no toman la Santa Cena. No, hermano. Estamos esperando la Santa Cena en el futuro. Porque Jesucristo dijo, yo ya no tomaré más, no beberé más de este vino. ¿Pero por qué? Pablo enseña que hay que tomar la Santa Cena. Amén. Correcto, amén. ¿Se da cuenta que son contradictorios? Así es. ¿Por qué? Porque eso es levadura, pues, hermano. Ellos le añadieron levadura. Lo que su pastor les enseña, ellos lo comen. El día en que el pastor de este lugar enseñe algo diferente a la palabra, váyase. Amén. Amén. Obvio, pues, hermano. Correcto, amén. Obvio. Yo eso haría.
porque sería contrario a la palabra. Así es, Amén. Señor. Amén. Señor, amén. Por eso están los diáconos, ¿ves? Así es, Señor. Vigilando. Por eso está la congregación, Amén. vigilando el espíritu del pastor. Parece que se puso medio nicolaita este pastor. Correcto, amén. Amén. Obvio, pues, hermano. Amén. Lo vamos a llamar a terreno. Parece que entró el espíritu de Balaán aquí. Amén. Añadiéndole, ¿por qué las iglesias perecen? Así es, Señor. El profeta dice, pues, hermano. Amén. Por falta de conocimiento, dice la Biblia. Amén. Erráis ignorando las escrituras. Así es, Amén. Señor. Pero también el profeta dice lo siguiente: cuando la iglesia ve al pastor y entonces la iglesia le empieza a decir, pastor, ¿sabe qué? Esto podría enseñar. El adulterio está bien, ¿por qué no? Y el pastor dice, bueno, si la iglesia, la congregación lo acepta, el adulterio está correcto. Y no dice la Biblia que los adúlteros serán lanzados al lago del fuego. Amén. Así es, Señor. Amén, amén, amén. Padre. ¿Por qué? ¿Por qué queremos acomodar la palabra? Así es. Porque los pastores son asalariados, ¿ves? Amén. El espíritu de Balaán le añade o le quita y recibe su salario. Correcto, amén, amén, Oh, amén. Padre, amén, Señor. Oh, hermanos. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Puede ver la cruz ahí usted, ¿cierto? Amén. Oh, Amén. Señor, amén. Usted sabe, una puerta tiene dos postes, lo de acá arriba se llama dintel. Amén. Amén. ¿Dónde iba la sangre? En los dos postes. Amén. Tipificando la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Amén, Amén. Señor, aleluya, Padre. Oh, Cristo. Y en el dintel. ¿Qué es lo que es el dintel? Es la corona. Gloria a Dios. Es la cruz del Calvario. De las casas. Es lo que han de comer. Dese cuenta. Aquí hay algo bien explícito. Hay gente que ya no hace la Santa Cena. Correcto, Y amén. dice, yo no la quiero hacer porque yo voy a cenar allá. Bueno, pero veamos lo que dice aquí, po. Amén. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así es, Señor. Amén. ¿Usted cree que hubieron judíos que lo hicieron todos? No, Señor. No todos lo tomaron. Así es, Señor. Amén. No todos lo hicieron. No todos los judíos se fueron con Moisés. Mm, es verdad. Hay muchos que estaban cómodos. Así es, Señor. Así es. Ahora, el pueblo de Israel estaba recibiendo los sellos Amén. Amén. de la crucifixión de Cristo. Así es. Amén. Ellos estaban recibiendo los misterios y no se estaban dando cuenta. Así es. Por eso es que muchos rechazaron y unos pocos aceptaron. Así es. Amén. Oh, Padre, Señor. Gloria a Dios. Esto para ellos estaba sellado. Amén. Ellos no entendían, ya se habían olvidado de todo. Pero ahora Moisés les estaba revelando los sellos. Amén. Ahora ellos lo estaban viendo. Ya nada los podía detener. ¿Por qué? Porque cuando los sellos son abiertos ante el pueblo, no hay demonio que pueda detener a la novia. Amén. Señor, Así es, amén. Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y no se olvide, la revelación de los sellos es vida eterna. Gloria a Amén, Dios. sí, Padre, amén. Aleluya, Padre. Amén. Amén. Señor, amén. Ahora, ante el pueblo estaba el misterio de la muerte y la vida. Rechazarlo era muerte. Aceptarlo, tomar esa sangre era vida. Oh, Así es, Señor, Señor. Gloria a aleluya, Dios. Padre. No sacaban nada con matar el cordero y comerlo, Correcto. si no colocaban la sangre. Así es. Amén. El misterio estaba en la sangre. Amén. 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 Aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Señor, amén. Así es. A ver, ¿qué es lo que nos lava y nos limpia de pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén, amén, sí, Señor. Gloria a amén, Dios para amén. siempre. Sí, Señor. Por eso es que hay algunos que se quedan solamente con la carne. Usted sabe, la carne, ¿qué es lo que es?
La palabra. Así es, Señor. Amén. El cuerpo de Cristo es la palabra. Amén. Y esta Biblia, hermanos, está por todo el mundo regada. Así es. Todos la conocen, pero muy pocos aceptan la sangre de Cristo. Así es, Señor. Amén. Amén. Los egipcios probarían ahora el poder de Dios y ellos en cada hogar tendrían un primogénito muerto, según la palabra de Dios. Amén. Así es, Señor. En cada hogar llorarían por un heredero. Y no se olviden, ¿qué es lo que es el primogénito? Un primogénito es el heredero. Así es, amén. No se olvide, según la Biblia, el heredero recibía todo lo de su padre. Amén. Por eso es que era tan importante colocar en el dintel, hermanos, porque el heredero iba a morir si no lo hacían. Así es, Señor. Ahora, el pueblo egipcio, ellos no recibieron los sellos, no recibieron los misterios. Por eso es que todo heredero, incluso el hijo de Faraón, murió. Así es, amén. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el misterio revelado. No, amén. Amén, sí. No conocían los sellos de aquella edad. Así es, Señor. Amén, Señor. Entonces, el pueblo de Israel tenía que hacerlo. No tan solo comerse el cordero, sino que utilizar la sangre de ese cordero para el dintel y para los marcos. Ellos también serían juzgados como creyentes a la palabra de la hora. Verdad, amén. Ellos tenían que colocar la sangre del cordero en los dos maderos para protección Amén. de los primogénitos. Así es. Oh, mi Cristo, amén. Gloria a Señor, Dios. amén. Los demás hijos estarían a salvo. Era el primogénito el que estaba en peligro. Así es. Así es, Era Señor. el heredero el que estaba en peligro. Oh, Señor, amén. Sí, Padre. No se olvide, hermano. Nosotros somos herederos, dice la Biblia. Así es, amén. Eso Sí, quiere Señor, decir amén, amén. que nosotros somos primogénitos. Amén. Sí, Padre, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Usted nunca mire lo natural. Ah, yo soy el mayor, yo soy el heredero. No, 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 no. Esto es espiritual. Amén. Amén. Señor, amén. Correcto, Padre. Oh, aleluya. Nosotros somos herederos de la cruz del Calvario. Amén. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Y al ser herederos, somos dueños de todo lo que Él tiene. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Usted quiere amor, pídaselo a Dios. Amén. Señor. Usted quiere paz, pídaselo a Dios. Amén. Señor, aleluya. Usted quiere ser sanado, pídaselo a Dios. Amén. Usted es heredero de todas las cosas. Amén. Mi Señor, amén. Su economía no anda bien. Amén. Pídaselo a Dios, pues, hermano. Gloria a Dios. Señor. ¿Qué es lo que quiere su vida? ¿Qué es lo que está ahí en su interior? Señor amado. Usted quiere un hijo, pídaselo a Dios. Amén, Señor, aleluya, Padre. Usted quiere que su hija, su hijo sea traído a Cristo. Amén. Pídaselo a Dios, pues, hermano. Sí, Señor, amén. Señor, aleluya, Aleluya, Padre, amén. Usted es un primogénito, Amén. Sin Dios. heredero de todas las cosas. Por eso es que el pueblo de Israel sabía lo que era la heredad, pues, hermanos. Correcto. Y nosotros ahora también sabemos. Amén. Señor. Amén. Solamente los herederos tienen derecho a entrar. Amén. Solamente los primogénitos tienen el derecho a irse en un arrebatamiento. Amén, sí, Padre, Amén. Ahí estaba el secreto. Ellos tenían el misterio de la vida. Así es, Señor. Ahora ponga atención, no se olvide. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Quién es el que iba? ¿Dios iba a mandar un ángel o él mismo iba a ir? amén, Señor. Eso dice la Biblia. Amén. Así es. Yo pasaré, dice. Y cuando él pasó,
Entonces él tenía que respetar su palabra. Así es. Él la dio. Dios dio su palabra. Y él juró por sí mismo. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Sí, Capítulo 10, versículo 7. Amén. Levantó sus manos y él juró por sí mismo Amén. Así que el tiempo no sería más. Amén. Eso mismo ocurrió allá en Egipto. Amén. Él levantó sus manos y juró: Amén. aquel que tenga la sangre, yo pasaré. Gloria a Amén. Dios, sí, Señor, Amén, 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 amén. amén, amén. ¿Cuántos tienen la sangre aquí, hermano? Gloria a Dios para siempre. Entonces él está obligado a pasar y no causar muerte. Aleluya, Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén, Dios. sí, Padre. Entonces no manda a sus ángeles. No, él mismo hace el trabajo, hermano. Amén. Oh, Cristo. yo voy a visitar a mis hijos. Voy a visitar a mi pueblo. Amén. Así que yo, Gloria a Dios. entonces Gracias, como tienen el Padre. dintel, yo les doy vida. Amén. Y tendréis vida. Amén. Y vida en abundancia, dice el Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a ti. Gloria a Dios. Amén, Señor. Él entonces no podía causarles daño. Ellos estaban protegidos por aquella sangre que fue derramada en el dintel, que tenía la señal provista por Dios. Amén. Oh, Padre, Señor. amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Padre, Qué gracias, tremendo cuando uno empieza a ver, Señor. a leer la Escritura y a encontrar los misterios de Dios. Sí, Amén. así Yo es. pensaba que era un libro de historia, como la historia de Chile. No, Señor. No, hermano. Ahí están los... Por eso es que dice el profeta, si usted no encuentra su nombre ahí, en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, entonces usted, ¿qué está haciendo aquí? Váyase al mundo y viva su única vida que ha visto, que ha vivido, que tiene que vivir. Pero si usted encuentra a Cristo y encuentra su nombre ahí, entonces usted es parte. Amén. Usted entonces es heredero. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya, mi Entonces Dios. ahora podemos ver que cuando ellos, el pueblo de Israel que estaba en Gosén, hermanos, un pueblo apartado, nosotros pertenecemos a un pueblo especial, un pueblo aparte. Amén. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Ellos no estaban viviendo allá con los egipcios, Así es. ellos estaban en Gosén. Amén. Así es, Señor. Ellos no participaban de las fiestas del mundo. Gloria a Dios. Ellos no participaban de lo que el mundo ofrecía. Amén. Amén, Señor, amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vivimos aparte del mundo. Entonces nosotros aceptamos el sacrificio del Cordero. Así es. Amén. Que el Cordero muera por mí. Amén. Sí, Señor. Eso era el sacrificio, ¿ves? Amén. Ellos no morirían, pero el Cordero debía morir. Amén. Señor, Amén. aleluya. Oh, hermano. Ahora ellos aceptaron aquella sangre. Ellos inmediatamente fueron libres. Después de que ellos colocaron esa sangre. Gloria a Después de Dios. eso, ¿qué viene? Liberación para el Amén. pueblo. Amén. Oh, Amén. Faraón dijo, váyanse ustedes, Amén. llenos del Amén. Espíritu Santo, yo no los quiero aquí. Amén. Aleluya. Amén. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios, lleven sus animales, Amén. lleven sus hijos, lleven su ganado. Es más, dice la Biblia, hermano, que el pueblo de Egipcio tome y llévense nuestro oro. Sí, amén, sí, Señor, aleluya. Oh, hermano, Faraón estaba enterrando a su hijo cuando el pueblo de Dios estaba gozando de libertad. Así es. Oh, mi Cristo. Amén, aleluya, amén, amén, Padre. amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora podemos irnos al Nuevo Testamento. Juan 11, 47. Amén. Anote este texto que es muy importante, hermano, y darse cuenta de lo que ocurrió en aquel entonces. Gloria a Dios. ¿Por qué hablamos de la fiesta si es para el pueblo de Israel? Veamos lo que ocurrió, pues, hermano. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Jesucristo apareció en el momento preciso. Amén. Así es, Señor. Sí, Él sabe cómo Amén. hacer las cosas. Amén. Cuando apareció en su vida, en el momento preciso. Amén. Ahí, cuando usted más lo necesitaba, ahí Él apareció. Amén. Gracias, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios para Sí, es verdad, siempre. Señor, amén. Gracias. Señor. Amén, sí, Señor. Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes, ¿podemos colocar la palabra pastores? ¿No es así? Pues digamos la verdad, pues, hermano. Amén. Entonces los principales sacerdotes Amén. y los fariseos reunieron el concilio. Gracias, Señor. Ministros, pastores, reunión. Amén. Así es.
y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Por qué, hermano, hoy en día se odian las señales? Correcto. Sí, Amén. 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 ¿Por qué odiaron a Jesucristo? Por las señales. Por las señales. Amén. Amén. ¿Saben que un día, hermano, cuando yo estaba felizmente acostado con mi esposita en nuestra casa a las 11:30 de la noche golpeando, oh, venimos a hablar con usted y a decirle, ¿sabe qué más? Nosotros ni siquiera creemos en las señales. 11:30 de la noche, hermano, llegaron los diablos golpeando la puerta. ¿Sabe qué? Su ministerio no sirve. Así es, amén, Señor. ¿Y quién lo mandó a usted, hermano? Yo pensando que él me iba a decir, Dios me mandó. Yo no vengo ni en nombre de mi pastor, ni en nombre de mi iglesia, vengo en mi nombre. Ah, tú eres un diablo, nada más le dije. Amén. Así es. Identifiqué al tiro al diablo, pues, hermano. Amén. Sí, Señor. Él no llevaba un así dice el Señor. Correcto. Él llevaba un así dice yo. Correcto, correcto. Oh, Señor Jesucristo. ¿Ves? El diablo siempre va a querer destruir, hermano. Así, amén. ¿Por qué? Así es. A usted lo detestan porque hay señales. Así Amén. es, Señor, amén. ¿Cuántas señales no han habido en este lugar, hermano? Amén. ¿Cuántas señales han habido en su vida? Amén. En su vida personal. Sí, No Señor. mira al hermano, no mira a la hermana. Amén. Mire su propia vida. Amén. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios? Gloria a Dios. Yo puedo glorificar personalmente a Dios por todo lo que ha hecho en mí. Y usted, mi hermano, ¿cuánto ha hecho Dios por usted? Entonces podemos decir que Dios podemos decir entonces que usted va a ser un hombre o una mujer aborrecido. Amén, así es, Señor, amén. Obvio, hermano. Oh, aleluya. Si lo hicieron con el original, amén, con el árbol verde, ¿cuánto más? Aleluya. Con el árbol seco. Amén. De gloria. Si lo hicieron con Cristo, si lo despreciaron a Él, ¿qué esperamos nosotros? Amén. Oh, mi Dios, aleluya, Padre. Que nos amen. Oh, Señor Jesucristo, santo eres tú, Señor. La Biblia dice, Jesucristo le dijo, por mi causa serán aborrecidos. Señor, así es, Amén, Señor, amén. amén. Oh, hermano, dése cuenta. Los que no tienen el Espíritu Santo se aman entre ellos. Los que no tienen la palabra se aman entre ellos. Pero que llegue un hombre encendido. Amén. Pero que llegue un hombre lleno del fuego de Dios. Lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es este? Oh, mi Cristo, Lo aleluya. aborrecen a usted. Lo desprecian por causa del Espíritu Santo. Oh, Señor, aleluya, Señor, Padre. amén, soy amén. aquí, Rey. Gloria a Dios. Ahora veamos por qué aborrecieron a Cristo. Veamos. Entonces los principales pastores, sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio de ministros y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Está leyendo? Amén. Juan 11, 47, ahora el 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Están leyendo lo que decían los fariseos, Sí, Señor. los pastores, los sacerdotes? Si dejamos que a este hombre lo sigan viendo con esas señales, todos van a creer en él. Van a quedar nuestras iglesias vacías. Oh, Señor. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Oh, Señor. ¿De qué vamos a vivir? Oh, amén, Jesucristo. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro hogar santo, nuestro lugar santo y nuestra nación. Mire que son mentirosos. Ellos estaban pensando en lo natural, no en lo espiritual. Correcto. Amén. Es menester que saquemos personalidad jurídica. O si no me van a cerrar la iglesia. Correcto. Amén. Porque si no este lugar santo lo van a cerrar. Mejor, vamos, busquemos las leyes que ha dictado el presidente romano, que está en acción. No se olvide que todos estos reinos le pertenecen a Roma.
Así es, Señor. Amén. Amén. Así que no hay ninguna ley que proteja al pueblo de Dios. Así es, Señor. Son todas las leyes contrarias. Ni el gobierno de derecha, ni el de izquierda, ni el de centro. Todos son de Satanás. Amén. Señor, amén. ¿Verdad, Padre? Amén. Señor. Amén. Entonces ahí los ministros estaban preocupados. ¿Qué haremos? Correcto. Roma se tirará en contra de nosotros. Nuestro templo. Mejor, busquémosle la buena a los romanos. Busquemos lo que ellos, las leyes de ellos, cumplámoslas. Si ellos dicen que hay que cambiar la Biblia, se cambia. Si el Papa dijo que Jesucristo fracasó allá en la cruz, ustedes saben, ese es el falso profeta. Sí, amén. Sí, Señor. Entonces él está llamado a profetizar mentira, ¿ve? Correcto. Y todo el mundo dice, si el Papa lo dijo, es el hombre santo aquí en la tierra. Tremendo, Padre. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora veamos al obispo. Veamos al obispo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Déjenme decirles algo. Él era un profeta. Caifás era un profeta. Y ahora vamos a darnos cuenta que es un profeta, porque lo vamos a leer aquí. Aquí en este mismo texto lo dice la Biblia. Amén. Amén. Así que cuando habla un sumo sacerdote, él está profetizando. Correcto. Amén. Balaam, profeta. Sedecías, profeta. ¿Y cuántos otros más profetizaron sin que Dios hablase? Así es, Señor, amén. Amén. Así es, Señor. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? El espíritu nicolaita. Yo sé. Yo soy el sumo sacerdote. Amén. Yo me conozco los 1100, 1200 mensajes del profeta. Ustedes no saben nada. Yo lo he escuchado. Ni pensáis que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él estaba diciendo la verdad. Correcto. Amén. Estaba profetizando. Observe, es preferible que uno muera y no que todos muramos. Caifás tenía razón. Sigamos. Miren lo que dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, dice. ¿Lo están leyendo? Amén. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Gloria a Dios. Correcto. Amén. Amén, Señor. Gloria a Amén. Dios. Sí, Padre. Amén. Oh, hermanos, ¿por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué nos quiere ver muerto el mundo? Así es. ¿Por qué nos desean mal? Así es, Señor. Amén. Porque ellos dicen, es preferible que ellos mueran Así es, Señor, amén. para nosotros seguir con nuestra cumbia, Así es, Señor, es verdad, Padre. Correcto. Así es. con nuestra fiesta. Así es, Señor, Correcto. amén. Amén. Versículo 52. Y no solamente por la nación, aquí estamos nosotros, miren, veamos. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí estamos Amén. nosotros. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta que Caifás también profetizó por nosotros? Correcto. Amén. 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 Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué día era este, hermanos?
¿Qué Aleluya. día era Sí, este? Señor, amén, amén. Era el primer día del mes de Abril. Amén, Señor, amén. Era el primer día. Ellos, el sumo sacerdote, el Sanedrín, ellos estaban escogiendo un cordero. Amén. Este cordero debe ser muerto. Amén. Por nosotros y por todos los hijos de Dios. Amén. Oh, Señor, aleluya, Padre. Observemos cómo estos judíos, los cuales eran los sacerdotes, descendientes levitas, Amén. descendientes de la tribu de Leví, ellos estaban a cargo del sacerdocio aarónico. Por lo tanto, ellos debían escoger un cordero. ¿Cuándo? Según la ley, el primer día Amén. del mes de Abril. ¿Cuántos días tenían que pasar para ese mes? Para sacrificar al cordero. ¿Cuántos días? 14 días. Amén. 7 para el pueblo de Israel, 7 para la novia gentil. Amén. 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 Señor. Ellos eran los que tenían que sacrificar el cordero cada año. Todos los años se sacrificaban. Por eso es que Caifás era el sumo sacerdote para ese año. ¿Se dieron cuenta? Amén. 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 Amén, sí, Señor. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Oh, amén. Señor, amén, amén, amén. Qué clara es su palabra, hermano. Amén. Así es. Amén. Y la palabra de Dios a nosotros nos da vida, pues, hermano. Amén. Señor. Nos alimenta el alma. Amén, sí, Padre. Gloria a Dios. Por eso cuando yo llamo a los hermanos, llamo al hermano Vladimir, Amén. llamo al hermano Josué, ellos comparten con su familia, hablo con los hermanos y todos me dicen, oh hermano, me dicen, oh su palabra hermano. Y nosotros empezamos a meditar en la semana en su palabra y empezamos, ¿cierto?, a ver, hermano, la verdad que hay en nosotros, en su palabra. Amén, Señor. ¿Cómo la verdad? ¿Dije bien el nombre? Amén. Hermano Samuel. ¿Lo dije bien? No. Samuel. Oiga, hermano Josué. Disculpen, Samuel. hermano, siempre le digo. Samuel. Ay. Ahora le dije Josué. Amén. Disculpen, mi hermano Samuel. Siempre cuando llego a la casa se llegan todos riendo, hermano. Ay, Señor. Menos mal que el nombre de mi esposa nunca me confundió, hermano. Ahí sí que me llegaría. Amén. Ay, amén. Ellos eran los que tenían que sacrificar el cordero cada año. ¿Quiénes? El Sanedrín, el sumo sacerdocio. Amén. Así es, Padre. Amén. Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, ellos tenían que elegir el cordero. Oh, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ellos tenían que cumplir lo que decía la ley mosaica. ¿Qué es lo que decía la ley mosaica? Vigilarlo. Sí, amén. Usted escogía el cordero, ponga atención a esto, escogía el cordero y lo llevaban a donde estaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote veía que no fuese cojo, veía que no tuviese una mancha, veía que no tuviese nada imperfecto, tenía que ser un animal puro y que tuviese un año. ¿Qué significaba eso? Un año. Que ese animal no había pasado por pareamiento. Que ese animal no podía ser cualquier clase de animal. Tenía que estar puro, no contaminado. Correcto. Amén, amén, Sí, amén. Dios. Amén, Señor, amén. Oh, hermanos, ¿saben qué? Que los judíos cuando vieron a Juan el Bautista empezaron a confundirse. ¿Eres tú el Cristo? ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista tampoco tenía manchas. La única mancha que tenía él era haber nacido a través de sexo. Así es, Señor. Así es. Por eso es que Dios a los 9 años lo tomó. Su papá era un sacerdote. Juan el Bautista debía haber llegado a ser sumo sacerdote. Correcto. Pero entonces Dios a los 9 años lo llevó al desierto. Tu papá y tu mamá que mueran. Tú te vas al desierto conmigo. Yo te voy a educar. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo está esa educación, hermano? Amén. Señor. Qué tremenda educación, ¿o no? Que Dios lo tome a uno al desierto. Así es, Y Señor. allí te Amén. vas a alimentar. Y cuando tengas la mayoría de edad, y entonces cuando lo vieron, eres tú el Cristo.
Estaban confundidos. Sí, Señor. Juan el Bautista sabía quién era él. Amén. No. Señor. No. Yo no soy el Cristo. Así es, Señor. Sí, Amén. Señor. Yo vengo antes que él nada más. Amén. Preparando el camino. Amén. Pero el que viene detrás de mí, yo estoy bautizando con agua, pero el detrás mío viene con fuego. Amén. Amén. Señor, aleluya. Y ese es el Cristo que nosotros necesitamos. Amén. Señor. Un cordero lleno de fuego. Amén. Señor, Gloria a Dios para Padre, siempre. Amén. Señor. Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo. Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, ellos tenían que elegir el cordero. Señor. Ellos también tenían que buscar si el cordero tenía una mancha. Amén. ¿Saben para qué? Para desecharlo. Así es. Amén. Señor. Si tenía una mancha, tenía que ser echado para el lado. Ese Amén. cordero no sirve. Correcto, Señor, amén. amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora vea usted, ¿por qué los del Sanedrín sacrificaron a Cristo? Tenían. Porque no tenía ninguna mancha. Amén. Nadie podía culparlo de nada, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que los fariseos lo tentaron. La Biblia dice que lo trataron de diablo, lo quisieron apedrear. Nunca pudieron negar que Él era el Cristo. Amén. Dios, aleluya. Nunca pudieron rechazarlo. Ellos, los sacerdotes, decían, sabemos que provienes de Dios. Amén. Así es. Oh, Señor, hermanos. aleluya, mi Dios. Ellos sabían que Él provenía de Dios, pero estaban tan ciegos espiritualmente hablando. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Gloria a Padre, Dios. sí, Señor, Señor. amén. Ellos sabían que Él era la palabra. Amén. Ellos vieron resucitar muertos a través de su palabra. Así es. Ellos vieron a los paralíticos caminar a través de su palabra. Amén. Ellos vieron a los ciegos Amén. Así es, Señor. recibiendo la vista a través de su palabra. Amén. Ellos vieron a los leprosos Así es, Señor, amén. siendo curados. Amén. A los endemoniados siendo sanados. Y aún así lo negaban. Así es, Señor. Usted lo puede ver hoy en día. Es el mismo espíritu. Amén, Amén. Señor. Es el mismo espíritu. Usted cree en el Espíritu Santo y dicen demonio tiene. Así es, Señor, amén. Por el solo hecho que nosotros creemos en el Espíritu Santo, nos aborrecen. Amén. Así es, Oh, Señor. ellos salen a través del diablo. Oh, sí, Señor. Lo mismo que dijeron de Jesucristo. Así es. Así que usted no se asombre de eso. Amén. Si le desean mal, no importa. Amén. Amén. Sí, aleluya. Amén. Tenemos que seguir cabalgando. Tenemos que seguir luchando, peleando la buena batalla. Amén. Señor, Amén. aleluya, Gloria a Dios. Padre, Sí, amén. Señor, amén. Ellos sabían que Él era la palabra, pero no se daban cuenta que Él era el Cordero de Dios. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor, amén. Ellos no leyeron el libro de Isaías Así es, Señor. en su tiempo. Ellos no podían darse cuenta, no podían acomodar las escrituras. Oh, sí, Señor, amén. No me recuerdo cuánto, pero dicen que en la cruz del Calvario, en ese momento, hermano, se cumplieron cerca de 900 escrituras. Gloria a Dios. Así es, Señor. Solamente Amén. en la cruz del Calvario. Amén. Así es, Señor. Amén. 900 escrituras, hermano, que hablaban de Él. Amén. Y ninguno de estos teólogos pudieron recordarlas. Así es, Señor. Estaban tan ciegos a la verdad. Amén, amén, amén. Padre. Así es, Señor. Oh, sí, Señor, Gloria a Dios. amén. Oh, Jesús. Versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, mire, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así es. Dese cuenta, por 14 días será vigilado. Hasta el día de hoy Jesucristo sigue siendo vigilado y sigue siendo rechazado. Es verdad, Amén. 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 Es verdad, Señor. Amén. Es verdad, Señor, amén. El pueblo gentil ha hecho lo mismo que el pueblo judío. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor, amén. Sí, Padre. Sí, Señor. Ahora veamos en San Juan, capítulo 11, versículo 55. Amén. Dios le bendiga. Amén. Veamos en San Juan capítulo 11, 55. Dice,
Y estaba cerca, ¿le escucharon? Amén. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué estaba cerca? La Amén, Pascua. Señor, amén. Todos estos eventos están ocurriendo, hermano, Amén. cuando la Pascua está cerca. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Padre. Cuando Caifás habló estas palabras de matar a Jesús, un poquito más abajo dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Así es, Señor. Y amén. muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Dese cuenta, la Pascua es un tiempo de purificación. Así es, Señor, Amén. Señor, amén. 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 Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Miren aquí. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Correcto. Amén. Ya estaba dada la orden. Así es, Señor. Jesucristo tenía que ser crucificado. Pero, ¿para qué estaban esos días? Para que los sacerdotes. Usted empieza a leer, hermano, Amén. el libro de Juan, y aquí empieza a hablar, hermano, cómo viene la resurrección de Lázaro, y cómo estaban estos fariseos, estaban ahí, y Correcto. todos para tentarle, y todos vigilándole. Ellos querían que él cayera en alguna trampa. Amén. Correcto. ¿Para qué? Para decir, ah, tú no eres el Cristo. Para decir, tú no eres el Cordero. Pero la Biblia dice que en él no hallaron culpa. Amén. Correcto. Oh, Amén. maravilloso, Rey, Santo, aleluya, Qué Padre. tremendo, hermano. Amén. Señor. El Dios que tenemos es tremendo, hermano. Amén. Ha cumplido toda escritura, hermano. Amén. Cada escritura en nuestra vida ha sido vista en nosotros, hermano. Amén. ¿Cómo es que Cristo cumplió cada escritura? Amén. Y nosotros tenemos que cumplir cada escritura. Así Amén. es, Señor, amén. Nosotros, ¿sabe qué? ¿Sabe qué somos nosotros, no? Él es un cordero y nosotros somos ovejas. Amén. El Amén. cordero es el macho Amén. y la oveja es la hembra. Amén. Nosotros somos la esposa del cordero. Amén. Así Y es. nosotros tenemos que cumplir las mismas escrituras que él cumplió. Amén. Amén. Señor, amén. ¿Qué es lo que anda haciendo el mundo con nosotros? Así es, Señor. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Carta abierta. Una Biblia andando. Amén. Oh, mi Dios. Nos falta. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Nos observan y ven culpa en nosotros. Amén, Correcto. Señor. Amén. Y nosotros somos la novia de Cristo. Oh, Padre celestial. Por eso es que vamos a ir avanzando en estos días, hermano. Amén. Y vamos a ver y nos vamos a dar cuenta, hermano, lo que tenemos que realmente ser. Porque nos falta, claro que nos falta. Pero somos un pueblo predestinado. Amén. Señor, ¿Qué amén. podemos decir a eso? Si Él murió por nuestras culpas, Él murió por nuestros pecados. Amén. Yo solamente me rindo. Gracias, Señor, porque soy parte de tus predestinados. Amén, Señor. Señor. Amén. Gracias, mi Cristo. Seguiremos aleluya. esto la próxima semana, hermano. Y Amén. nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Espero que haya sido bendecido, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie y vamos a orar. Gracias, mi Cristo, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor. Misericordia. Somos una manada pequeña, Padre Amén. Santo, Amén, pero Señor. una manada llena del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Creemos en tu palabra, Sí, Señor. Jesucristo, Creemos en el sello aleluya. de Dios, Padre. Amén, Oh, Señor. Señor, creemos, Señor, que tu sangre fue derramada no en vano, Señor. Amén. Y creemos Oh, Señor. fielmente, Señor, que esa sangre aún tiene poder, Señor Amén, amado, Señor. para quitar pecados, Señor, para lavar al pecador, Señor, y para protegernos de todo peligro, Padre. Amén. Gracias porque hemos sido comprados a precio de sangre, Amén. Señor. Señor, amén. Oh, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, Amén. Señor, Amén. desde el mayor al menor, Padre Santo. No nos Amén. dejes, no nos abandones, Señor Amén. amado.
nos vamos contentos, felices de que somos Amén. tu novia, Padre. Amén. Gloria a Gracias por Dios, tu palabra, gracias, Señor. Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a la persona que estuvo aquí reunida con nosotros, Señor. Así es, Señor, Que amén. decía amén a tu palabra, que se vaya gozoso, Señor Amén, amado. sí, Y que Señor. pueda recibir de tu palabra en su Amén. vida, Amén, Señor. Señor. Oh, Amén. Señor, bendice a los hermanos que están congregados allá en Copiapó, Señor amado. Amén, Bendícelos Señor. a ellos, su hogar, su familia, Señor. Amén, Gracias Señor. por todo. No nos Amén. dejes, no nos abandones, Señor. Amén, Bendícenos a cada Señor. uno de nosotros, Señor. Gracias, por Señor. todo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga.